¿Vos serías medio un banonista de izquierda? Bannon sería un graboicista de derecha. Yo creo que una primera cosa que hay que hacer es entender qué es lo nacional popular. ¿Qué es para vos? Eso tiene un origen y tiene una historia. Tiene un origen en el romanticismo alemán, en Herder, cuando se empieza a recuperar el concepto de pueblo-nación en el marco de la Ilustración liberal, ¿no? El romanticismo que empieza a buscar la cosa suprarracional. Y de eso es heredero Gramsci en Europa, y también son herederos nuestros libertadores, empezando por Miranda, ¿no? Que encuentran en lo nacional popular Latinoamérica o Iberoamérica. Nuestra nación es la nación latinoamericana, que fue balcanizada a través de los últimos siglos en un montón de estados independientes, pero hay en la unidad de destino latinoamericana, está en el ADN de nuestra historia. Pareciera ser que las alternativas que hay en el mundo son el globalismo woke o el nacionalismo cipayo reaccionario. Y hay dos pensadores interesantes, norteamericanos, ¿no? Dos figuras norteamericanas son interesantes para analizar que esto no es tan así, que son Steve Bannon y Bernie Sanders. Lindo. Sí, es un debate interesante porque vos fijate que, a diferencia de lo que plantea Elon Musk, Steve Bannon plantea un nacionalismo popular de los estados opresores, que eso es importante de entender. Bueno, no es lo mismo el nacionalismo popular nuestro, latinoamericanista, argentino, de cuidar a un pueblo pobre, que un nacionalismo imperialista. Pero Steve Bannon plantea que los demócratas abandonaron a la clase obrera norteamericana, abandonaron los intereses sociales norteamericanos y plantea una guerra contra las élites económicas, incluyendo los tecnofeudales como Elon Musk. Sí, de manera Wall Street, literal. literal. No, y tiene una frase muy buena en una entrevista que le hacía a New York Times, que nosotros la usábamos en unos cursos de formación, que es: los billonarios no entregan nada si no les pones una pistola en la cabeza. No entregan gratuitamente su tasa de ganancia ni sus grandes fortunas. Y Bernie Sanders dice algo parecido. Pero en el aspecto cultural está esta cuestión de la ilustración progresista, que tiene muchos elementos positivos, porque permitió la ampliación de un montón de derechos civiles y de minorías, que las minorías también constituyen parte de los pueblos, y que se utiliza el adjetivo woke, que la verdad que es, de nuevo, una forma de degradar un movimiento popular extraordinario, que fue el de Martin Luther King, porque eso surge de la lucha de los negros por sus derechos sociales, sus derechos civiles. La traslación del woke acá para mí tiene poco No tiene ningún sentido. Y allá uso. es una denigración de cómo los negros, que son mayoría, sectores muy grandes, populares, que han sido económicamente segregados, se defendían. Digamos. Te hago una pregunta Pero con eso. déjame terminar la idea. Sí. ¿Cuál es el punto? Que del otro lado, y que está pasando con la Argentina, que se asimila un cierto conservadurismo popular, nacionalismo popular, con la deshumanización. Es decir, ¿cuál es el problema mayor que tiene la política de, por ejemplo, Steve Bannon? Que los migrantes pasan a hacer cosas, que son objeto de deportación, que pueden ir a un campo de concentración como es Guantánamo y no se le mueve un pelo a nadie. Entonces, en las alternativas que hay, no hay una alternativa humanista. No se ve una alternativa humanista. Esa es un poco la tercera posición que nosotros, por historia y por convicción, planteamos. Que no es el globalismo progresista y tampoco es el imperialismo reaccionario. Y eso lo tenemos que tratar de trabajar en la Argentina, porque esta cuestión pendular que hay, que un día somos todos parte de la marea verde y al otro día somos todos conservadores y despectivos hacia eso, no es bueno. Pues son modas ideológicas. No tiene raíz. Y nosotros tenemos muchas raíces, digamos, no necesitamos grandes renovadores ni grandes refundadores. El movimiento nacional popular en la Argentina tiene raíces muy profundas y un poco habría que ver una perspectiva más rosista de la cosa, que nosotros tenemos que restaurar las leyes. Me alivia escucharte hablar de Steve Bannon, porque para mí hay algo ahí que no estamos dando cuando se analiza el contexto geopolítico de la propia interna de Estados Unidos. ¿Vos serías medio un banonista de izquierda? Bannon sería un graboicista de derecha. Ahí va. Vamos a decir. Ahí va. Pero te pregunto, mira, si vos haces... Steve Bannon le gusta debatir con Bernie Sanders o con Ocasio-Cortez, no con Biden.
¿Qué quiere decir eso? Que hay dos cortes posibles. Lo que acá diríamos izquierda progresista, derecha conservadora, que es un corte que no tiene ningún sentido. El corte que tiene sentido es arriba y abajo. Y en el corte de arriba y abajo, ahí hay puntos de contacto entre este conservadurismo popular y una, si se quiere, una visión humanista revolucionaria, que es la que tenemos nosotros. Bancarse, como argentinos, que a veces nos creemos europeos, que nosotros somos parte integrante de la patria grande. Y eso es toda esa línea histórica que yo te decía de pensadores, Perón, Lázaro Cárdenas, que después fue el famoso No al ALCA del 2005, que fue el punto más alto de unidad latinoamericana en el siglo XXI. Nosotros tenemos una pertenencia, tenemos una identidad con el movimiento nacional y popular. No queremos romper con eso. No queremos ser lo nuevo. No queremos ser el futuro. Nosotros somos parte de una historia. Esta idea de... a mí me irrita. Aparte, sobre todo, cuando el futuro es con unas caras que no tienen mucho de futuro. Pero a mí me irrita la idea de la ruptura con la continuidad histórica. Lo que hay que hacer, en todo caso, es retomar las tradiciones nacional populares en la Argentina que dieron resultado para el pueblo, que le dieron tierra, techo y trabajo a los argentinos y que tuvieron una visión de integración latinoamericana. En este momento particular de la Argentina, cómo aniquilar políticamente al enemigo, que es Javier Milei, que no es un rival, es un enemigo, y hay que aniquilarlo políticamente, aplastarlo a tal punto que nunca más se pueda levantar, porque es un traidor a la patria, es un estafador serial, es un hambriador del pueblo, es un ejecutor de la miseria planificada, y además es el marcador de prueba del staff permanente del saqueo, que es Bullrich, Sturzenegger, Caputo, que están siempre. ¿Vos conocés a alguien que esté mejor ahora que el año pasado? Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Los cartoneros no están mejor ahora que el año pasado. Los vendedores ambulantes no están mejor ahora que el año pasado. Los Rappi no están mejor ahora que el año pasado. Entonces, ¿cómo explicás eso? ¿Cómo explicás que disminuye la pobreza, pero disminuye al mismo tiempo a los niveles más bajos de la historia argentina el consumo de carne? Que se hicieron todos vegetarianos los pobres. Son todos wok. Entonces no quieren comer carne. No quieren tomar leche porque son ovo no sé cuánto. No es así. Es porque no pueden comprar. Entonces están mintiendo. Como mienten en todo. Porque son mentirosos, contumaces y cíclicos y además validan teóricamente sus mentiras. Es decir, toda su estructura, estrategia comunicacional es mentir y decir siempre que están ganando, ¿no? Es una estrategia comunicacional. Dice Caputito. Attack, 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 never defend. Nunca te defiendas, siempre ataca. Siempre decís que está todo bien y ataca. Bueno, como han logrado el sistema, no este gobierno, lobotomizar a una parte de nosotros, a todos nosotros, idiotizarnos, es un gobierno idiotizante, y la verdad que uno dice, mirá, salieron del cepo. En los algoritmos de YouTube de mis pibes, en su celular, les aparece gente festejando que salieron del cepo. Y nadie tiene la más puta idea de lo que es el cepo, salvo el 10% que labura con dólares. Pero el resto de la población no vio un dólar ni pintado. Entonces, hay un problema ahí de comprensión de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es de una magnitud y una gravedad nunca vista en la historia democrática de Argentina, en términos culturales, en términos económicos y en términos de destrucción del tejido social. Quiero hacerte una última pregunta porque no me parece casual que vos te refieras al gobierno en términos de enemigo y de aniquilamiento. Vos dijiste hay que aniquilar... Políticamente. No físicamente. ¿A qué te referís políticamente. con eso? Que hay una identidad basada en la deshumanización que hay que destruirla. Hay que destruir... Esto se refleja básicamente en la idea de que la justicia social es una aberración, de que el pobre tiene derecho a morirse de hambre y que una persona en la calle es un fisura y que una señora que vende medias es una peruana de mierda. Esos elementos de oscurantismo, de deshumanización, son elementos que hay que erradicar de la sociedad. Y eso hay que hacerlo apasionadamente. ¿Eso quiere decir que hay que erradicar personas? No. ¿Que hay que aniquilar personas? No. Eso quiere decir que hay que combatir sin ningún tapujo y sin ninguna idea de... No hay pluralidad ideológica con los nazis. No hay lugar para los nazis. Y esto es algo que tiene un punto en común con el nazismo, que es la deshumanización. Es la base fundamental de cualquier ideología totalitaria destructiva, la deshumanización, que haya categorías de personas que son orcos. Esa idea que trajo Macri ahora se empieza a implementar y empieza a inyectar el corazón de un montón de gente. Entonces, frente a eso, combate frontal. Son enemigos. Y además son enemigos de la patria. Porque
Nunca sucedió en la República Argentina, nunca, ni en las peores etapas, que alguien dice que el invasor se puede autodeterminar y quedarse con un pedazo del territorio argentino. Coincido. Eso es traición a la patria.